Info 4 TV, de la mano de Gabriel Peralta, 8:30, 11 horas, 16:30, 20:30 y 0:30 horas. Continuamos en Info 4 TV con más información y el año pasado se produjeron tormentas de sal en nuestra región de Mar Chiquita. Por lo tanto, en esa oportunidad hablamos con un especialista, un científico del CONICET, absolutamente conocedor del tema y que ha estudiado absolutamente cada partícula, por decirlo de alguna manera, de nuestro mar cordobés y de nuestra región de Ancenusa toda. Me refiero al científico Enrique Bacher, que él ha hecho incluso un libro que ustedes pueden encontrar en la biblioteca del Museo Histórico Municipal, que se llama Mar Chiquita bañado del río Dulce. Realmente es un hermoso libro para disfrutar y conocer la flora, la fauna, la biodiversidad que tenemos en nuestra región. Y a continuación te vamos a proponer recordar la entrevista que le efectuamos para hablar pura y exclusivamente sobre el fenómeno de las tormentas de sal. Docentes, familias pueden guardar este bloque o encontrarlo nuevamente en nuestra fanpage Canal 4 Cooperativo La Para. Y ya estamos en contacto con él, con don Enrique Bucher. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Mucho gusto de estar con ustedes. Bueno, agradecidos que atienda a Canal 4 Cooperativo La Para, a nuestro programa Info 4 TV. Y la pregunta es esta: ¿cómo es que se producen estas tormentas de sal, si es que le vale el término, don Enrique? Sí que le vale el tema. ¿Tiene el video pausado? Revíselo mientras va charlando. Sí, el punto es que en el mundo ha habido dos eventos de la importancia de Mar Chiquita. Uno es en el mar de Aral, en Asia, donde en los años 30, 40, 60, el mar de Aral, que era enorme, fue desecado por un error en el sistema por cosas mal hechas con irrigación que lo dejó sin agua, y ahí se generaron tormentas de sal iguales, un poco mayor tal vez a la Mar Chiquita. Pero la NASA hace unos 5 años hace unos 10 años, con las tormentas de sal, lo publicó como el evento más importante en el mundo de lo que había pasado ese año. Eso es para darle una idea de la dimensión que tiene esto. Entonces, empezando por ahí, el tema de las nubes de sal se origina cuando a finales de la década del 70 sí, o de los 60 comienza a crecer el nivel de Mar Chiquita. Cuando Mar Chiquita crece, se expande y llega al doble del tamaño que tiene hoy en día. Bien, lo escuchamos. Sí, mejor que me escuche si es que no tiene imagen, porque si no va a ser más. Sí, nos sale que el video está pausado. Yo no sé si allí quiere usted revisar para que lo podamos ver y escuchar los conceptos tan interesantes que usted tiene para compartirnos. Está bien, pero de última, la imagen no va a ayudar al concepto. El punto es que si vamos a perder tiempo tratando de organizar esto, yo preferiría mantener el hilo como... Continuemos. Después resolvemos. Bueno, entonces, la historia de las nubes de sal tiene que ver con un tema que todos nos interesa, es el cambio climático. Exacto. No es la deforestación, para nada que ver con eso, es el cambio climático. ¿Por qué? A los fines de la década del 60 empieza a subir Mar Chiquita
y sube en 15 años 11 metros. Eso no había pasado nunca en la historia de Mar Chiquita desde que se originó. Es una laguna relativamente jovencita, tiene 50.000 años nomás. Eso hizo que la laguna se expandiera al doble de la superficie que tenía antes. Invadiera por el lado norte toda el área boscosa que era la llamada bañada de los ríos, del río Dulce, una región muy interesante que no mucha gente del sur de la laguna conoce, pero vale la pena conocerla de paso. Invadió toda esa área y la laguna quedó con el doble del tamaño. Después vinieron periodos más secos y la laguna se retiró un poco, ¿no? A 3/4 del máximo, y dejó una enorme playa cubierta de sal, que es realmente enorme, tiene como 15 kilómetros de ancho por todo el ancho de la laguna. En esa región se generan procesos químicos que hace que pase lo siguiente. La laguna tiene la composición química igual a la del mar, excepto que tiene un montón de azufre. Bien. Mucho más azufre. El azufre hace sales, como el sulfato de sodio, que es la sal de Glauber, que antiguamente se vendía en la farmacia como laxante. Esa sal, dependiendo de la humedad y de la temperatura, se sube a la superficie de esa playa con evaporación y queda en forma de cristales muy chiquititos, que son los que pueden levantar el viento. Eso solo se da cuando la temperatura es baja. Por eso todas las nubes de sal de Mar Chiquita se dan en junio, julio, agosto, no en el resto del año. Y se dan dependiendo de nuevo de temperatura, de que el área de Mar Chiquita de la parte de la llanura salada se aumenta porque ahora está bajando el nivel de la laguna. O sea, debajo de un nivel de 68 metros sobre el nivel del mar, y en invierno comienza el peligro de las nubes de sal. Estos últimos años no hubo, anteriormente hubo unas muy grandes, y todo estuvo vinculado a qué nivel tenía la laguna y en qué medida cubría esa enorme salina que hay al norte. Después, lo demás, podemos agregar que hemos estudiado cuántas toneladas de sal vuelan y hasta dónde llegan. Bueno, la sal generada en Mar Chiquita ha llegado hasta casi Bolivia, cuando hay viento sur, y ha llegado a la provincia de Buenos Aires cuando hay viento norte. Esta última que ustedes tuvieron hace pocos días, sí, la nube llegó a más o menos Marcos Juárez, por lo menos, o sea, más de 150 kilómetros. Por eso le quería, lamento el problema técnico, pero después le puedo enviar una foto satelital para que lo puedan ver mejor. Entonces, en resumen, y la otra cuestión es que hemos medido la cantidad de sal, entonces no hay que preocuparse porque es muy pequeña, porque queda muy diluida con la enorme superficie. Bien. No va a afectar los cultivos. En las áreas cercanas a la laguna, Sí. a veces puede dar algún pequeño problema respiratorio, pero sin mucha importancia. Justamente, perdón, profesor, justamente a eso iba mi consulta, si esto genera problemas de contaminación, el hecho de este desplazamiento que usted ha comentado en distancias, genera complicaciones para los cultivos, para la salud de las poblaciones. Bueno, hemos podido estimar todo eso gracias a técnicas satelitarias complicadas, pero lo hemos hecho y eso está publicado. Lamentablemente está en una revista en inglés, pero vamos a hacer una traducción para que se pueda usar en las escuelas, digamos. Seguro. Pero la cantidad de sal que se deposita sobre los cultivos no llega a 2 kilos por hectárea, o sea, desde el punto de vista de los cultivos es insignificante. Bien. Desde el punto de vista de la salud,
En Argentina no se han tenido casos de nada, por lo menos nosotros hemos investigado en los periodos que había sal, hemos consultado a todo el servicio médico de los alrededores de Chiquita, nunca hubo casos. En el mar de Aral puede haber habido algunas cuestiones temporarias de como irritación pulmonar, pero muy leves. El mayor riesgo tal vez es el daño a los equipos mecánicos, Bien. a todo lo que sea metal expuesto. En otros periodos hubo hasta problemas con las redes de electricidad porque en las cables de tendido de electricidad en el que se usaban postes de madera, los postes de madera se quedaban cubiertos de esa pequeña cantidad de sal, pero cuando había un día húmedo era conductor y hacía cortocircuito. Muy interesante, esto me lo dijo la gente de PEC de la zona, pero era un fenómeno aislado. Y lo que es maquinaria agrícola, por ejemplo, que está expuesta en el campo, puede oxidarse un poco más, pero no pasa de eso. El de la salud, no, de la agricultura, no. Bien, ¿y cómo confluye esto también, esta sal, este nuevo elemento, si se puede decir, desde el 2005 que lo conocemos, dentro de lo que es el ecosistema y la biodiversidad de Mar Chiquita? Es decir, ¿de qué manera puede llegar a afectar a la vida que hay en ella? En nada. Bien. Déjenme contarle una breve historia. Por los años 20, en los años 20, hay de algunos, los primeros investigadores que llegaron a la laguna, uno de ellos comenta que en invierno las playas de Mar Chiquita, de Miramar sobre todo, quedaban cubiertas de sal blanca. Y que la gente distinguía muy bien que la sal blanca de invierno no era para la cocina. Bien. Y para cocinar había que usarla de verano. ¿Por qué? Porque en invierno, lo que yo le estoy explicando, cuando había temperaturas todavía más bajas, ese fenómeno de la sal cristalizando, que se da allá en las playas, también se daba en las playas de Mar Chiquita. Y era un hecho totalmente normal. Y, por ejemplo, en la laguna de Pecuén, que es una laguna muy parecida a Mar Chiquita en muchas cosas, incluso tiene un pueblo que se ha inundado al lado, que es un lugar turístico importante, también en invierno se producen cristales todavía más grandes de sal, porque la temperatura es más baja, que en muchos años fue explotada como un recurso mineral de la zona. Pero es un componente normal. Mar Chiquita es nada más con agua de mar con mucho sulfato, con mucho azufre, que ese componente. No le pasa nada a la biodiversidad ni nada por el estilo. Profesor, realmente es una clase magistral la que nos está dando en cuanto a lo que ocurre con las tormentas de sal en Mar Chiquita. Ahora, como un gran estudiador de este ecosistema, como un gran científico en esta temática, ¿hay algo de Mar Chiquita que a usted le preocupe en cuanto a su biodiversidad? Sí. En el libro que hemos publicado, que creo que usted lo tiene de la Academia de Ciencias, hay un capítulo entero dedicado a eso, pero vamos a resumir. El más gran riesgo de Mar Chiquita no es inundarse, sino quedarse sin agua. ¿Por qué? Porque cada vez más el agua del río Dulce está siendo extraída por Santiago del Estero para proyectos de irrigación. Es natural que se pueda decir que también hay derecho de la provincia para aumentar, de Santiago, para aumentar su área cultivada, pero no existe un buen tratado entre ambas provincias que aseguren que Mar Chiquita va a tener agua suficiente, sobre todo en los años secos, cuando ha habido casos en que Santiago del Estero retuvo casi toda el agua que llegaba a Mar Chiquita. Les doy un ejemplo. En los años 70 se
entre el 72 y el 74 se construyó la presa de Río Hondo en Santiago del Estero. Cuando esa presa se fue a llenar, directamente no entró una sola gota de agua a Mar Chiquita. Y en esos momentos el agua mirada de Miramar, la costa, estaba 1 kilómetro adentro. Entre la costa y donde había agua había 1 kilómetro de barro. Quiero decirles, ese es el punto que si tengo que decirle es la preocupación número 1, es que Córdoba no ha sabido defender sus derechos, digamos así, sobre Mar Chiquita, la manera hay un convenio pero muy débil y que no se cumple. Ese para mí es el problema número 1. Bien, y con respecto a que Mar Chiquita ya está en esto de la gestión de futuro parque nacional, en esta designación, ¿qué opinión le merece? ¿En qué le beneficia y tal vez en qué no a nuestra región? El hecho de que los mejores, déjeme comenzar desde la base. Por favor. Parques Nacionales es la única organización gubernamental seria, totalmente seria en Argentina. Las áreas que son protegidas por las provincias en general son mucho más débilmente manejadas, menos organizadas y menos eficientes. Si se puede combinar que parques nacionales con las provincias, si se quiere, pero con la visión, la estructura y la disciplina de manejo que tiene parques nacionales, sería un enorme avance. Bien, me quedó, profesor, su frase: Córdoba no ha sabido defender los derechos o exigir los derechos sobre Mar Chiquita. Córdoba somos todos los sujetos sociales que integramos la misma en sus diversos roles. El Estado, la sociedad civil, cada ciudadano en sí. ¿Cómo podría de alguna manera explicarnos el rol que cada uno debiéramos haber tenido en esta instancia y cuál es el que nos compete a continuación o de ahora en adelante a los fines de preservar este patrimonio que tenemos? Mire, para empezar, porque seamos prácticos y vamos a veces lo que hay que evitar son conflictos de tipo principista, seamos mucho más con los pies en la tierra. Una vez que yo he volado 30 años contando la población de flamencos de Mar Chiquita todos los años. Volvía en el avión y aterrizamos en Córdoba y salíamos, había un enorme cartel de la Agencia de Turismo de Córdoba que decía Córdoba, menos el mar, todo. Y yo me fui a la Dirección de Turismo a protestar, ¿por qué menos el mar si Mar Chiquita era parte de Córdoba? Con lo que quiero decirle, por mucho tiempo Mar Chiquita no fue percibida como parte de Córdoba, por lo menos de Córdoba capital. Mar Chiquita fue más un área de la provincia de Santa Fe, en cuanto a la cultura, al tipo de relación con los medios locales. No eran las sierras de Córdoba, mucha gente no conocía Mar Chiquita. Eso ha cambiado en los últimos años para bien, pero digamos un poco refleja la historia. Déjeme contarle ahora otra historia. Cuando se hizo el dique de Río Hondo, había un ingeniero hidrólogo en Córdoba, en la dirección en esa época de hidráulica, un excelente profesional, que hay artículos que publicó en el diario. Santiago del Estero planificó y obtuvo los recursos del BID sin nunca decirle una sola para hacer el dique de Río Hondo, sin nunca decirle nada oficialmente a Córdoba. Cuando el ingeniero Brasiolo empezó a hacer los cálculos de el agua que iban a retener y lo que iba a llegar a Córdoba, que iba a ser muy poco, protestó. Santiago del Estero lo ignoró, entonces él se fue al BID, en la base del Banco Interamericano de Desarrollo, a protestar.
y fue el Banco Interamericano de Desarrollo que le exigió a Santiago del Estero que hiciera algún acuerdo con Córdoba. Lamentablemente, como lo dice esta persona, que quiero insistir que es uno de los héroes de Mar Chiquita, entonces se hizo un acuerdo a último momento, fue lo mejor que él pudo lograr, pero es muy débil, está muy mal definido cuánto es lo que tiene que dar a Córdoba o no. Y ese acuerdo sigue sin ser mejorado. Ahora déjeme dar otro capítulo en la historia. Sí. En teoría, el manejo, usted me dice si hay tiempo o no. Sí, por favor. En teoría, el río Dulce, que es la clave para Mar Chiquita, el río Dulce trae más o menos el 80% del agua de Mar Chiquita. Los ríos primero y segundo son muy, muy inferiores en ese sentido de aporte. Ese acuerdo que se logró no define bien qué es lo que le toca a cada uno, porque habla de porcentajes y demás. Pero el organismo en el cual tanto Córdoba como Santiago del Estero deben usar como plataforma de discusión son los comités de cuenca, que es una palabra que no se conoce lo suficiente en Córdoba y en Mar Chiquita. Pero primera cosa, el comité de cuenca es un comité que participa en cada provincia y la nación, y se refiere a todos los ríos que son interprovinciales. Ese comité de cuenca es el que debe ser encargado de establecer toda la legislación, toda la regulación y todos los acuerdos. A pesar de esto, el comité de cuenca ha sido básicamente siempre una institución entre las organizaciones, los departamentos de hidrología de las provincias. Pero en teoría, el comité de cuenca debe ser un lugar donde participa toda la ciudadanía y todas las comunidades locales y todos los intereses locales para tratar de compatibilizar el uso del recurso que es común sin perjudicar a nadie y sin favorecer a nadie. Exacto. Pero eso debe ir, la opinión pública, la comunidad de Mar Chiquita debe de alguna manera conseguir que sus representantes, diputados, etcétera, hagan la suficiente presión para que Córdoba se haga cargo de un comité de cuenca que sea mucho más eficiente y mucho más vinculado a la localidad. Le cuento además que el programa PROMAR, que es el que yo manejo desde la Estación Biológica de Mar Chiquita, llamó una vez a la Defensoría del Pueblo y se hizo una reunión, ahora unos 8 años más o menos, en Miramar, sí, a las cuales invitaron a los delegados de defensores del pueblo de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, donde se discutió el tema y hubo totalmente de acuerdo que el comité de cuenca debería tener una representación social que no la tiene. Si me pregunta dónde está el nudo gordiano, yo le digo, la región de Mar Chiquita, las comunidades de Mar Chiquita deben lograr que el comité de cuencas defienda adecuadamente los derechos de Mar Chiquita. Bien, realmente es apasionante escuchar cada uno de sus conceptos y el hecho de cómo comenzamos, ¿no? Indagando sobre las tormentas de sal, sus orígenes, las causas y los efectos de las mismas. ¿Cuál es su mensaje ahora para ir finalizando para la comunidad de... Decimos Mar Chiquita porque también tenemos esta cuestión de conceptos Barrancenusa, ¿no? En lo que es el concepto de región, con todo lo que involucra este concepto de región. Digo, teniendo este gran patrimonio, este riquísimo humedal que tenemos aquí, ¿cuál es su mensaje para quienes somos parte de este lugar y que de alguna manera todavía no lo conocemos o no hemos profundizado en la importancia que el mismo tiene, no solamente a nivel local, sino también cómo el mismo está observado a nivel mundial? ¿Cuál es nuestro rol de ahora en adelante para poder disfrutar de este patrimonio, considerando estas cuestiones cíclicas que usted muy bien mencionó y que podemos volver a lo que es la historia de Mar Chiquita?
Bueno, vamos por lo positivo. Hay que felicitar a las comunidades locales por todo lo que se ha avanzado en los últimos 20 años. Hay muchos esfuerzos muy valiosos, hay una noción de patrimonio personal y social bastante interesante. Yo diría que lo que se perfila ahora son algunas cosas que parecen laterales, pero no lo son. El sistema de educación formal de las escuelas de la región de Mar Chiquita no ha incorporado formalmente el concepto de Mar Chiquita. Nosotros hicimos el libro que usted conoce. Uno de sus objetivos era que los maestros y profesores secundarios que hablaban, daban ejemplos de biodiversidad y de etcétera, y le digo eso hasta los años 80, los ejemplos que daban eran del África, no sobre Mar Chiquita. Todavía hoy nosotros hemos tratado de lograr que del libro se haga un manual para el maestro, donde tenemos bastante avanzado en eso, en el cual cualquier profesor y cualquier maestro tiene un manual de cómo proceder a hablar de biodiversidad, a hablar de una serie de temas y llevarlos a los chicos a meter los pies en el agua y conocerla. Bueno, ahí he descubierto que es muy difícil avanzar. En primer lugar, ¿por qué? Porque se le paga poco a los profesores. Entonces los profesores dan clase en no sé cuántos colegios, y muchas veces no los conseguíamos, y ellos tenían muy buena intención, tiempo para poner en marcha el desarrollo de este manual del profesor, porque salían de una hora de clase y salían en auto a otro pueblo para dar otra hora de clase. En Argentina el sistema de educación se habla sobre grandes teorías pedagógicas, pero me parece que los profesores secundarios están muy mal pagados y no tienen tiempo. En otros lugares del mundo el profesor pertenece a un solo colegio y en los momentos que no da clase prepara material. Aquí es un loquero de ir a un lugar para otro y es muy difícil avanzar si ese tema, olvidémonos de las grandes teorías pedagógicas, hace falta más gente bien pagada y con tiempo. Profesor Enrique Bucher, le agradecemos este tiempo que nos ha regalado, sobre todo su gentileza en atender a Canal 4 Cooperativo La Para, Info 4 TV, y por supuesto agradecidos de estos conceptos sobre la biodiversidad de Mar Chiquita que son tan importantes para amarla desde el conocimiento, absolutamente, y sobre todo desde el compromiso y este sentido de pertenencia que debemos tener cada uno de los que tenemos la suerte, la bendición, o como quien quiera llamarlo, de estar aquí. Bueno, les agradezco a ustedes la oportunidad y estoy siempre a sus órdenes.